Imagina diseñar la economía global. Ser considerado la mente maestra que salvó al capitalismo de su propia destrucción. O sea, el gran héroe moderno. Exacto. El arquitecto de las políticas financieras que gobernaron el mundo occidental durante décadas. Y sin embargo, en el fondo, sentir un pánico absoluto por la misma gente que hace que ese sistema funcione día a día con su trabajo. Ujú. Hoy nos adentramos en cómo las paradojas de un solo hombre sentaron las bases de un sistema que, bueno, décadas después, estuvo a punto de quebrar el planeta entero. Es que es un punto de partida que, a ver, rompe muchísimos mitos, porque normalmente se nos enseña la historia de la economía como una sucesión de fórmulas matemáticas súper frías, calculadas. Como si fuera una ciencia exacta y pura. Eso es, pero lo que la obra de hoy pone sobre la mesa es que las estructuras que nos sostienen están profundamente marcadas por el miedo, por intereses de clase y por decisiones geopolíticas, digamos, cuestionables. Totalmente. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a realizar un análisis minucioso del primer capítulo del libro, El colapso de la globalización. La humanidad frente a la gran transición. Un título que ya impone, ¿eh? Ya te digo. Este texto inicial está escrito por los investigadores Paulo Nakatani y Remy Herrera y lleva por título Unos apuntes sobre Keynes, hijo Marx, a propósito del dinero y la crisis. Y además, para no perder perspectiva, vamos a integrar el marco analítico que los editores Andrés Piqueras y Wim Dirksens proporcionan en la introducción. Sí, y antes de arrancar creo que es vital hacer una aclaración de principios para la audiencia. Fundamental, sí. Los textos que vamos a desgranar hoy presentan una crítica estructural feroz al sistema económico contemporáneo. O sea, los autores manejan posturas muy marcadas desde el marxismo, critican abiertamente el capitalismo, denuncian el imperialismo. Y la hegemonía militar de Estados Unidos, claro. Exactamente. Lo analizan como un factor central de la crisis. Y por eso es crucial recordar cuál es nuestro papel aquí. O sea, nuestro objetivo es puramente analítico. No venimos a tomar partido por un bando o por otro, ni a juzgar si el texto tiene la verdad absoluta o no. Claro, no estamos aquí para dar la razón a nadie. Eso es. Nuestra misión es abrir el libro, extraer las ideas, los mecanismos y los argumentos exactos que plantean los autores y exponerlos de la forma más clara posible para que quien nos escucha pueda comprender esta perspectiva en toda su complejidad. Se trata de entender cómo construyen su argumento, a ver, cómo conectan un tratado firmado en 1944 con una hipoteca impagada en 2008 y, fíjate, con una base militar en Oriente Medio. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es de traca. El capítulo empieza analizando a John Maynard Keynes, que es el gran padre de la macroeconomía moderna. Y lejos de presentarlo como un científico imparcial, Nakatani y Herrera lo dibujan como una contradicción andante. ¿Cómo es exactamente el perfil de Keynes, según este libro? Pues lo primero que los autores ponen bajo la lupa es la inmensa disonancia entre lo que Keynes decía en público y lo que hacía en privado. Históricamente se le conoce por amonestar a los accionistas rentistas de su época. Claro, el discurso oficial. ¿Sí? Criticaba los excesos del libre mercado, abogaba por la intervención del Estado para suavizar las crisis. Hasta ahí, la imagen de manual que estudiamos todos. Pero el texto revela que, simultáneamente, Keynes estaba metido hasta el cuello en la oligarquía financiera. Trabajaba en los departamentos de tesorería, estaba vinculado al Banco Central, se sentaba en las juntas directivas de enormes compañías de seguros y, para colmo, No me digas que especulaba. y tanto, era un hábil y agresivísimo especulador en los mercados de valores. Madre mía. Es como si hoy viéramos a, no sé, a un gurú tecnológico de Silicon Valley, uno de estos grandes directores ejecutivos, subiéndose a un escenario para criticar ferozmente los monopolios, Ya, o advirtiendo sobre los peligros del capitalismo de vigilancia y pidiendo regulación, mientras dirige la empresa que más miles de millones gana vendiendo nuestros propios datos. Hay una doble moral ahí que cuesta procesar. ¿Cómo justificaba Keynes esta dualidad en su propia obra? pues según el análisis de Nakatani y Herrera, la justificaba desde un profundo sentido de pertenencia a una élite. A ver, su obra cumbre, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ha sido tratada por muchos de sus discípulos casi como un manifiesto revolucionario. Sí, como el libro que venía a cambiar las reglas del juego. Exacto. Sin embargo, los autores rescatan que el propio Keynes definía su obra como, y cito, moderadamente conservadora. O sea, él no quería derrocar el sistema financiero.
Quería salvarlo de sí mismo. Claro, reformar para que nada cambie en el fondo. Y aquí entra el factor del miedo que mencionabas al principio de nuestra charla. Keynes sentía una aversión visceral por las revoluciones. De hecho, el libro menciona que le tenía una tirria enorme a la Revolución Francesa de 1789, con comentarios que rozaban la francofobia pura, llamándolos incompetentes y cosas por el estilo. Sí, sí. Pero imagino que el verdadero terror le venía de algo más contemporáneo a él. Pues claro, su mayor pesadilla era la Revolución Rusa de 1917. Y el texto subraya que este rechazo no era una simple discrepancia teórica, era puro instinto de supervivencia de clase. Lógico, él venía de arriba. Totalmente. Keynes era el primer barón de Tilton. Tenía un asiento en la Cámara de los Lores. Hay una cita directa que los autores recojan y que resume toda su cosmovisión. Keynes llegó a escribir que en la lucha de clases él defendería siempre a la burguesía ilustrada. La burguesía ilustrada. Es una declaración de intenciones tremenda. O sea, si las cosas se ponen feas de verdad, yo me quedo con los míos, con los que tienen educación, capital y poder. Sí, los que cortan el bacalao, vaya. Si partimos de esa base, entiendo que su visión sobre otros economistas que sí buscaban derrocar el sistema, como Karl Marx, pues no debía ser muy amigable. Según el libro, era de enemistad absoluta. O sea, a pesar de que tanto Keynes como Marx diagnosticaron fallos graves en el funcionamiento del capitalismo, Keynes jamás habría aceptado a Marx como un interlocutor válido. Ni de broma, claro. Y mucho menos como un aliado. Su miedo irracional a que las masas trabajadoras tomaran el control lo situaba en el extremo opuesto. Fíjate que el texto incluso recuerda que Lenin, aunque admitía que Keynes era brillante entendiendo las entrañas de las finanzas, Qué tonto no era. para nada, pues Lenin lo consideraba un burgués auténtico y un enemigo despiadado. Eran dos mundos irreconciliables. Vale, entiendo perfectamente el perfil psicológico y de clase. Pero lo que me vuela la cabeza es cómo el libro argumenta que esta lealtad a la burguesía ilustrada terminó decidiendo el orden geopolítico que nos gobierna hasta el día de hoy. El texto marca un contraste enorme entre dos momentos históricos clave de Keynes: el final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda. Lo fascinante aquí es que los autores nos invitan a observar una transformación radical. En 1919, durante los tratados de Versalles, vemos a un Keynes audaz. Él formaba parte de la delegación británica y tuvo la valentía política de oponerse rotundamente a las reparaciones de guerra brutales que se le estaban imponiendo a Alemania. Sí, las que luego ahogaron el país. Exacto. Dimitió de su cargo advirtiendo, con muchísimo acierto, que asfixiar económicamente a Alemania solo traería ruina para toda Europa y sembraría la semilla de un conflicto todavía peor. Fue un acto de pura rebeldía intelectual. El tipo vio el desastre que se avecinaba, cogió la puerta y se plantó. Pero luego damos un salto temporal a 1944, a los famosos acuerdos de Bretton Woods, y la postura es otra historia. Radicalmente opuesta. Aquí el texto describe lo que los autores consideran una sumisión histórica. A ver, en Bretton Woods se estaba decidiendo cómo iba a funcionar el dinero en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El nuevo tablero de juego. Eso es, Gran Bretaña estaba arruinada por el coste de la guerra. Estados Unidos, por el contrario, se había enriquecido vendiendo armas y suministros a Europa y había acumulado la inmensa mayoría de las reservas de oro del planeta. Tenían la sartén por el mango. Absolutamente. Y ante este escenario, Keynes, representando al Imperio Británico, acepta ceder la soberanía monetaria mundial a favor de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero, a ver, espera. Detengámonos un segundo ahí. Un estratega como Keynes simplemente entrega las llaves del poder financiero mundial a Washington por pura buena fe. El texto dice que confió en la generosidad estadounidense, pero me cuesta horrores creer que alguien de su nivel fuera simplemente ingenuo. No había un motivo oculto. Pues esa es precisamente la clave de la crítica de los autores. Sostienen que no fue solo ingenuidad, fue la salida lógica de alguien que estaba aterrorizado por la amenaza socialista. Ah, volvemos al miedo a la revolución. Claro, el bloque soviético estaba emergiendo con una fuerza inmensa tras derrotar a los nazis. Gran Bretaña ya no podía liderar el mundo capitalista, así que Keynes prefirió entregar el mando del dinero global a la única potencia que de verdad podía garantizar la supervivencia de esa burguesía ilustrada. Que era Estados Unidos. Exacto. O sea, ceder el poder al matón del patio para que te proteja del rival ideológico. En términos prácticos, sí. Al firmar esto,
Keynes legitimó que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda de reserva internacional. El acuerdo era muy sencillo. El dólar estaría respaldado por el oro que guardaba Estados Unidos y el resto de las monedas del mundo fijarían su valor frente al dólar. Claro, eso le otorgó a Washington un privilegio exorbitante, el de ser básicamente el banquero del mundo. Eso es. Y según los autores del libro, esta cesión es como el pecado original que da inicio a la inmensa crisis sistémica que vivimos hoy, porque ese modelo, el modelo keynesiano de posguerra, de alta producción, altos salarios y un Estado fuerte, pues tenía fecha de caducidad. Sí. El texto argumenta que a finales de los años 60 el motor productivo empezó a griparse. Y aquí entramos en la mecánica pura de la crisis. El libro detalla que, hacia finales de los 60, se produce una caída tendencial en la tasa de beneficio dentro de la economía real. A ver, explícanos bien ese mecanismo, porque la economía real y la tasa de beneficio a veces suenan a jerga académica. ¿Por qué fabricar coches o lavadoras de repente dejó de ser el negocio del siglo? Pues mira, imagina que montas una fábrica. Al principio inviertes en maquinaria, produces, vendes muchísimo y sacas unos márgenes de beneficio enormes. Hasta ahí genial. Claro, pero luego todos tus competidores hacen exactamente lo mismo. Se produce demasiado, los mercados se saturan. Para seguir compitiendo tienes que invertir cada vez más dinero en tecnología y en maquinaria, lo cual encarece muchísimo tus costes fijos. Ya. Y encima tienes que bajar los precios para que te compren a ti y no al de al lado. Exactamente. Los precios bajan por la competencia. Llega un punto en el que la inversión necesaria para fabricar cosas tangibles es gigante, pero el margen de ganancia que te queda limpio es minúsculo. El capital ya no rinde igual en la fábrica. Y el capitalismo no puede sobrevivir sin crecimiento. Si no hay beneficios enormes en la economía real, la productiva, el dinero tiene que buscar desesperadamente otro sitio donde multiplicarse. Y es entonces cuando llegamos a 1971, el famoso choque de Nixon. El punto de inflexión absoluto. En el 71, Estados Unidos tenía un problema enorme. Llevaba años imprimiendo dólares a destajo para financiar, entre otras cosas, la brutal guerra de Vietnam. Y las reservas de oro físico ya no daban para respaldar tanto papel impreso, claro. Se estaban agotando rapidísimo. Así que el presidente Richard Nixon toma una decisión unilateral que cambia la historia del dinero para siempre. Rompe el acuerdo de Bretton Woods. Declara que el dólar ya no será convertible en oro. Uf. A partir de ese momento, el dinero deja de estar respaldado por un metal precioso. Pasa a estar respaldado por la nada. O sea, o mejor dicho, por la pura confianza. Una confianza impuesta, según subraya el texto constantemente. Porque esa confianza no surge de la magia. Surge del hecho de que Estados Unidos obliga al mundo a seguir usando dólares comprando sus bonos del tesoro. Y con acuerdos geopolíticos. Exacto. Pacta, por ejemplo, tras la crisis de 1973, que todo el petróleo del mundo solo se pueda comprar y vender en dólares. O sea, si necesitas energía, necesitas dólares. Está respaldado por el poder diplomático y militar de Washington. Fíjate qué transición más salvaje. Al desvincular el dinero de la realidad productiva y del oro, se abre la puerta al concepto estrella de la teoría económica que plantean Nakatani y Herrera, el surgimiento desenfrenado del capital ficticio. Sí, el capital ficticio es la piedra angular para entender todo lo que vino después. Los autores lo definen como un capital que busca y exige una rentabilidad sin participar en absoluto en la producción de riqueza real. Es decir, no fabrica nada. Nada. No produce bienes, no ofrece servicios útiles y no se relaciona con el trabajo humano. Es como un parásito que se acopla a la economía productiva y exige una tajada del valor generado, pero sin aportar absolutamente nada a la creación de ese valor. Para que quien nos escuche pueda visualizar esto, que puede ser un poco denso, imaginemos la típica carrera de caballos. Tienes a los caballos, los jinetes, el criador que les da de comer, el veterinario. Todo eso es la economía real y productiva. La que genera algo tangible. ¿El evento? Exacto, la carrera en sí. Luego tienes a los apostadores en las gradas. Hasta ahí, bueno, es especulación básica. Pero el capital ficticio entra cuando alguien fuera del hipódromo montó un chiringuito financiero para que la gente apueste sobre quién va a acertar la apuesta de la grada. Ya. Y luego, otro fondo de inversión crea un producto para asegurar esas segundas apuestas en caso de que fallen. Y después,
Alguien empaqueta esos seguros y los vende por partes a inversores en Japón. Sí, sí. Al final has creado una montaña de dinero 100 veces más grande que el valor del hipódromo entero, donde a nadie le importa si el caballo está siquiera vivo o si la carrera se ha corrido. Es una analogía brillantísima y espantosamente precisa frente a lo que cuenta el libro. Ese chiringuito de apuestas sobre apuestas es lo que en el mundo financiero se llama mercado de derivados. Y nació en teoría como un mecanismo legítimo para que las empresas se protegieran del riesgo cuando las tasas de interés y las monedas empezaron a fluctuar libremente sin el ancla del oro. Como un seguro, vaya. Claro. Pero muy pronto dejó de ser un seguro para convertirse en un inmenso casino global. Y los números que dan los autores sobre el tamaño de este casino dan verdadero vértigo. Son abrumadores. El libro detalla que a principios de los años 80 las transacciones de productos derivados no llegaban al billón de dólares. Pues bien, en menos de 3 décadas ese mercado se multiplicó por 1.400. ¿1.400? ¡Qué locura! Justo antes del estallido de 2008, el Banco de Pagos Internacionales estimaba que este mercado de derivados, este capital ficticio, equivalía a unas 20 veces el Producto Interior Bruto mundial. 20 veces, madre mía. O sea, el equivalente a 20 planetas Tierra trabajando a pleno rendimiento durante todo un año entero, suspendido en apuestas virtuales. Es una pirámide invertida monstruosa. Y claro, como cualquier pirámide que se sostiene sobre un vértice tan mínimo, solo necesita que alguien tosa en la base para que todo se venga abajo. Sí. Y la investigación de este capítulo plantea que ese temblor inicial no fue un error aleatorio del mercado, sino una onda expansiva provocada por decisiones políticas y militares muy concretas. Llegamos así a la crisis de las hipotecas subprime en 2007. A ver, para seguir alimentando esta pirámide de capital ficticio, los bancos en Estados Unidos necesitaban crear más y más deuda. Así que empezaron a otorgar hipotecas a familias trabajadoras con historiales crediticios muy dudosos y muy poca capacidad adquisitiva. El clásico sueño americano de la casa propia, pero con unas letras pequeñas imposibles de pagar a largo plazo. Exacto. Y para no asumir el riesgo de impago ellos mismos, los bancos utilizaron una herramienta llamada titulización. Básicamente, cogían miles de estas hipotecas basura, las empaquetaban todas juntas para diluir el riesgo aparente, las convertían en títulos financieros con sellos de alta calidad y las vendían por todo el mundo. Se mezclaban el agua con el aceite. De repente un fondo de pensiones de unos maestros en Noruega tenía en su cartera un trozo de una hipoteca impagable de un conductor de autobús en Ohio. Tal cual. Y el problema es que estas hipotecas solían tener tasas de interés variable. Si el interés se mantenía bajito, la familia pagaba. Pero si el interés subía... La cuota se multiplicaba y te ahogabas. Y aquí es donde el texto arroja un dato demoledor. Entre junio de 2004 y junio de 2006, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió las tasas de interés de forma súper agresiva. Las multiplicó por 5. Sí. Pasando del 1% al 5,25% en apenas 2 añitos. Es que un salto tan brusco ahogó automáticamente a millones de familias, provocando una cascada de impagos masivos. El valor de las casas cayó en picado y los bancos se encontraron con que el capital ficticio que habían construido encima de esos hogares se esfumaba por completo. Y aquí es donde el libro lanza el argumento que personalmente me parece el más perturbador de todos. Porque alguien podría pensar, bueno, a ver, la Reserva Federal subió los tipos para controlar la inflación. Es pura ortodoxia económica. Pero los autores hacen otra lectura. ¿Por qué subieron realmente esas tasas de interés a sabiendas de que podían reventar el mercado inmobiliario? Pues, según el análisis que aporta Rinaldo Carcanjolo en el libro, el motivo principal fue sostener la máquina de guerra estadounidense. Pensemos en que a principios de los 2000, Estados Unidos estaba inmerso en las colosales y carísimas guerras de Irak y Afganistán. Es verdad, la guerra contra el terrorismo. Sí, y para pagar las bombas, los despliegues, toda la logística, el Estado necesitaba emitir muchísima deuda pública. O sea, vender bonos del tesoro al resto del mundo para financiarse. Ah, entiendo por dónde vas. Y claro, para convencer a los inversores extranjeros de que compren esos bonos de forma masiva, tienes que ofrecerles una rentabilidad alta. Tienes que subir la tasa de interés de tu país. Exactamente, ese es el mecanismo. Tuvieron que elevar las tasas de interés en Estados Unidos para atraer el capital global hacia sus bonos del tesoro y así poder pagar la guerra en Oriente Medio. Pero al subir la tasa de interés a nivel macroeconómico...
Automáticamente encarecieron las hipotecas variables de los ciudadanos de a pie. Eso es. Madre mía, la mecánica del colapso es escalofriante. Suben el interés para sacar el dinero con el que financiar bombardeos a miles de kilómetros. Y esa misma subida de interés hace que la familia de clase media pierda su hogar en Estados Unidos porque no puede pagar la nueva cuota del banco. Los autores lo expresan en términos de destrucción de riqueza. La guerra implica una destrucción total de plusvalía y de trabajo real. O sea, en lugar de usar la riqueza productiva de la sociedad para construir hospitales o escuelas o infraestructuras, se invierte en fabricar un misil que explota y desaparece. Es consumo improductivo en su máxima expresión. Puro y duro. Y para financiar esa destrucción física, se emite deuda, que como ya vimos, es capital ficticio. Y cuando esa deuda aprieta la soga en la economía doméstica de la gente común, el sistema implosiona. Ellos nos cuentan la guerra por un lado en la sección de internacional, y luego te hablan de las hipotecas o la inflación por otro lado en la sección de economía. Como si no tuvieran nada que ver. Exacto, como si fueran universos separados. Pero la perspectiva sistémica de este libro nos muestra que es exactamente el mismo engranaje. La política del Pentágono dictando de rebote el destino de los desahucios de las familias. Y la conclusión que sacan Nakatani, Herrera y también los editores es que esto no es una anomalía de un mal año. ¿Ah, no? No, es la fase terminal del modelo. Ante la incapacidad de generar ganancias en la economía real de forma pacífica, el capitalismo global, que sigue amarrado a la hegemonía del dólar desde aquellos pactos de Bretton Woods, sobrevive mediante una huida hacia adelante, Creando más deuda, me imagino. creando burbujas de capital ficticio infinitas y asegurando su dominio mediante la intervención militar cuando hace falta. Y cuando el castillo de naipes colapsa inevitablemente, como pasó en 2008, el rescate a la élite financiera se hace con dinero público. Obviamente. Socializan las pérdidas cobrándole la factura a la clase trabajadora mediante recortes sociales, peores salarios y la destrucción del estado del bienestar. Telita. Es un mecanismo implacable. Menudo panorama el de hoy, ¿eh? Hemos hecho un recorrido intelectual intensísimo. Hemos partido del miedo a las masas que sentía Keynes. Ese burgués ilustrado. Ese mismo, el padre de la economía que prefería rendir el poder financiero mundial a Estados Unidos con tal de proteger a los suyos frente al avance socialista. Hemos visto también cómo la asfixia del sector productivo nos empujó en 1971 a romper el ancla del oro, Dando rienda suelta al dinero basado en la pura confianza armada. y cómo esa confianza generó un casino global de derivados y capital ficticio que superaba 20 veces la riqueza real de todo el planeta. Un sistema cuya inestabilidad acabó sacrificando los hogares de las familias trabajadoras para poder costear el despliegue militar del imperio. Es que visto así todo cobra un sentido muy distinto. Para cerrar, quiero retomar todas estas piezas y dejar flotando una idea en la mente de la audiencia que se desprende de la lógica implacable de estos autores. Si la arquitectura económica moderna ya no extrae su poder de fabricar cosas útiles, ni del trabajo real, ni de la innovación genuina, Ujú. si la élite obtiene sus beneficios de que los estados la rescaten, de la especulación pura y dura y de imponer austeridad a la población general, cabe hacerse una pregunta muy profunda. A ver. ¿Sigue teniendo sentido llamar a esto capitalismo de libre mercado, con ese aura de competencia justa que nos venden los libros de texto? Es una buena pregunta. ¿O nos hemos deslizado, casi anestesiados por el hiperconsumismo y las pantallas, hacia una especie de nuevo feudalismo tecnofinanciero, donde nosotros solo somos siervos pagando un peaje perpetuo a los señores que controlan la deuda? Pues es una pregunta que desde luego dinamita los consensos básicos sobre los que creemos que funciona nuestra sociedad. Es el momento en el que dejas de ver la fachada bonita del banco y empiezas a ver las grietas en los cimientos que lo sostienen. En fin, gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión analítica. Invitamos a la audiencia a seguir rascando la superficie, a cuestionar siempre de dónde vienen las decisiones económicas y, sobre todo, a quién benefician realmente. Hasta la próxima exploración.